Siempre existen productos o obras que influyen en el devenir de la historia, y El Eternauta muy probablemente haya sido una de esas obras desconocidas en el tiempo que hasta su serie nadie nos hemos dado cuenta de la importancia que han tenido desde su estreno allá por 1957. Y en este vídeo vengo a comentaros cómo pudo impactar en la ciencia ficción y la importancia que ha tenido a lo largo de las décadas en este canal. Así que vamos a comentar esta influencia en Horizon TV, chavales. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? Bueno, yo creo que este es un vídeo interesante, ¿vale? Y es que ya sabéis que estoy muy obsesionado con El Eternauta desde que vi la serie hace ya 3 semanas o así en Netflix. Si no lo habéis visto todavía, no sé qué estáis haciendo en este humilde canal. Y quería subir este vídeo porque la verdad me parece un aspecto muy interesante que muchos que os leísteis la historieta previa a la serie me dijisteis en los comentarios, y es que muy probablemente el propio Eternauta haya sido una de estas obras que han podido influir muchísimo en lo que es la ciencia ficción con el paso de las décadas. Y es que, para los que no lo sepáis, la obra de Oesterheld, que se estrenó allá por 1957, tenía un contexto histórico muy particular que pudo afectar, y de qué manera, a la historia que todos hemos conocido en la serie. Como muchos sabréis, el contexto está muy claro: plena Guerra Fría, donde las dos grandes potencias del momento tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían un clima de tensión absoluto, donde la carrera armamentística con las bombas nucleares era algo general, algo que todo el mundo sabía, y que muy probablemente fue el momento de mayor tensión de la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo XX. Porque teniendo en cuenta cómo va el 21, veremos a ver si no lo superamos. Y esta carrera de armamentística ya sabéis que se basó en la crisis de los misiles de 1962, y también muy posiblemente en uno de los aspectos que creo que el Eternauta trata de una manera brillante, y es el miedo al enemigo invisible. La desconfianza entre los diferentes personajes, el espionaje, el no saber en qué momento estás, en qué personas confiar, y todo este tipo de tramas tan características de películas que pudimos ver como El Puente de los Espías, Indiana Jones y ese contexto tan rollo de los comunistas que pudimos ver en La Calavera de Cristal. En fin, hay muchísimos ejemplos en la historia del cine que han querido enfatizar este concepto de el enemigo invisible, de no saber de quién fiarte, y muy probablemente que siempre tengas a alguien detrás de ti viendo qué es lo que estás haciendo en ese preciso instante. Y por otra parte, la propia Argentina vivió la década de los 50 como un tiempo muy convulso, con los gobiernos de Perón, ¿vale?, a finales de los años 40, y que duró durante una gran década de los 50, y que muy probablemente tuvo su final en esta misma década, y que también tuvo algún tipo de consecuencia en el propio autor, ya que muchos me habéis dicho en comentarios que muy probablemente las pérdidas familiares, en las cuales no quiero entrar, del propio autor, fueron provocadas por este tipo de conflictos civiles que hubo en Argentina, y debido a que no conozco el contexto histórico preciso, tampoco quiero aventurar, pero lo que sí que estaba claro es que era todo un contexto, tanto a nivel nacional en Argentina como global, muy complicado, y creo que este concepto del enemigo invisible es muy claro dentro del propio Eternauta. Y es que ya sabéis que el enfoque de la historia está muy claro: el concepto de la nieve que cae, el concepto de un enemigo externo que no sabemos de dónde viene, cómo ha venido y cuáles son sus intenciones, y lo único que sabemos es que la gente está muriendo debido a una caída de una nieve en Buenos Aires que al parecer mata a la gente según tiene contacto en la piel. Es uno de los conceptos más importantes, o que por lo menos a mí más me llamaron la atención del Eternauta, y que creo que enfatiza claramente ese concepto del enemigo invasor, del enemigo invisible, de no saber qué está ocurriendo, y muy claramente lo que le ocurre a personajes como Favali, de no saber de quién fiarte, de quién no fiarte, y si puedes confiar en tus mejores amigos. Al final, la metáfora de lo nuclear en el tema de la nieve, porque recordaros que lo que se quiere hacer entender es que es material claramente radiactivo que está afectando a la condición del planeta, donde incluso el propio Favali enfatiza que los polos han sido invertidos, deja muy a las claras que es el contexto claro de una especie de guerra nuclear, pero basada en una invasión alienígena. Creo que el tema de la influencia de la Guerra Fría en la obra del Eternauta es muy clara. El uso, por ejemplo, de trajes que parecen más trajes de una crisis nuclear que de un propio apartado de alguien que elabora en su casa un traje con una máscara, el tema de las típicas guerrillas que hay dentro de un grupo de humanos, en fin, todo ese tipo de cosas nos hace recordar a muchas obras posteriores al Eternauta que hasta ahora pensábamos
que podían ser ideas algo originales, pero sinceramente creo que el Eternauta se adelantó a muchas de ellas y quería daros una serie de ejemplos de obras, o de videojuegos en este caso también, que podían haberse basado en el Eternauta para llegar a este punto y para así darle una importancia tan grande a una obra tan maravillosa que para mí está siendo el Eternauta, que por cierto, ya os adelanto que no he cogido la obra gráfica en físico, pero me la estoy leyendo por internet y ya me entendéis lo que quiero decir con eso. Y por eso muchas veces en la crítica os daba alguna obra, que ahora comentaré más adelante, que me recordaba mucho al tratamiento que se estaba haciendo en el Eternauta, ¿no? En ese concepto que no quiero volver a repetir, de un enemigo invisible y donde los protagonistas no saben qué es lo que está pasando. Y os voy a dar ahora ya una serie de ejemplos de obras o de videojuegos que creo que están influenciados por el Eternauta. Esto no quiere decir que haya sido así como tal y que el propio autor lo haya hecho, pero desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que son obras posteriores al Eternauta, sí que creo que tienen ciertos factores que me recuerdan mucho a la serie que hemos visto y a lo que estoy leyendo ahora mismo. Y quería empezar con el gran ejemplo que di en mi vídeo de crítica, que si todavía no has visto te recomiendo que lo veas porque ha sido uno de los vídeos más vistos del canal y la verdad que ha sido una locura, a lo cual doy nuevamente las gracias, que es La niebla de Stephen King, estrenada en 1980 en pleno gobierno de Reagan y donde, bueno, teníamos esa segunda época de la Guerra Fría donde seguíamos teniendo esos últimos coletazos de la Unión Soviética previa a la caída del muro de Berlín. Es un concepto muy parecido al del Eternauta, simplemente cambiando los factores climatológicos, en este caso donde cambiamos la nieve por una niebla, donde no se sabe lo que está pasando, donde los personajes quedan encerrados en un supermercado que recuerda mucho al mismo edificio donde se quedan encerrados los propios protagonistas del Eternauta, en la casa de Favali y después, por ejemplo, en el famoso supermercado tras dejar de caer la nieve, y que también creo que es un concepto muy parecido y por eso creo que es uno de los ejemplos más claros que considero que han sido influenciados por el Eternauta, el factor de no saber qué está ocurriendo, el factor de un enemigo invisible y el factor de que te tiras la mitad de la obra sin saber qué coño está pasando. De hecho, quiero recordar cuando me leí La niebla que hasta el último instante no sabes qué cojones está pasando, y creo que esto es un factor determinante y que por eso creo que ha sido muy influenciado en la obra. Otro de los ejemplos que quería sacaros es un videojuego que os recordará mucho, que es el Half-Life, ¿vale? Ambientado también en un tema de una invasión alienígena, de no saber por dónde pueden venir las cosas, de un enemigo invisible, de algún tipo de dictadura pseudo-militar. Creo que también es un enfoque muy guapo, que creo que también en el mundo de los videojuegos hemos podido enfatizar mucho en él, y que no solo Half-Life puede ser un ejemplo perfecto de esto. Otro de los ejemplos claros, aunque un poco más lejano, es el de The Last of Us, que yo creo que también podría caracterizarse desde el punto de vista no de una invasión alienígena, sino desde el punto de vista de una invasión zombie, ¿vale? Un momento en el que las diferentes milicias no saben de quién fiarse, un momento en el que los personajes tienen crisis personales consigo mismo y con sus allegados. En fin, creo que también este tipo de productos a nivel videojuegos pueden haberse visto influenciados por el propio Eternauta. Otro de los grandes ejemplos es la novela Metro 2033 de Dmitry Glukhovsky, espero haberlo mencionado bien, del 2002. Obviamente Metro 2033 muchos de vosotros lo conoceréis por la saga de videojuegos que se inspiraron en esta novela, ¿vale? Que se trata también de una novela posapocalíptica centrada en el Moscú postnuclear. Imaginaos que hay una guerra nuclear donde decide reventarse todo, muy parecido a lo que podía haber ocurrido con Terminator en el día del juicio final, pero de verdad sucede, y tenemos a los protagonistas sobreviviendo en el metro, en los subterráneos, donde se enfrentarán a diferentes tipos de criaturas, diferentes tipos de milicias, y donde hay un enemigo, que es en este caso la guerra nuclear en sí, que hace que no puedas confiar en nadie. Creo que es otro de los grandes ejemplos que podíamos basarnos en el Eternauta, pero como os digo, podría haber mil y un ejemplos basados en el propio Eternauta. Y por último, no quería dejar pasar una serie que me dijisteis mucho en los comentarios que podían haberse copiado perfectamente del Eternauta. Me he visto un resumen, pero no me la he visto entera, ¿vale? Que se llama Falling Skies, de 2011 y llevada por Steven Spielberg, que muchos me comentasteis que era una copia clarísima del Eternauta. Me gustaría que este ejemplo me lo dijerais en comentarios si creéis que es así o no, sobre todo la gente de Argentina, que fuisteis muchos los que me lo dijisteis, y que sinceramente yo no termino de ver que sea muy copiado, ¿vale? También os digo que no me he visto la serie entera y que me he visto un pequeño resumen, con lo cual no sé si puedo valorarlo o no. Así que en este sentido quiero dejaros a vosotros que me digáis si esto podría ser así o no. Y lo cierto, chicos, es que a modo de conclusión creo que en este sentido y en este vídeo he querido traeros la importancia de la obra del Eternauta
Eternauta de cómo ha podido afectar a la ciencia ficción, que creo que es así, y que muchas veces valoremos nuestro propio producto a nivel hispano. Ya sabéis que no me quiero adueñar de la obra porque yo soy español, pero sí considero que tenemos un cierto punto de influencia con respecto a Argentina y a Hispanoamérica, porque al final yo siempre considero que somos todos hermanos. Quería traer este vídeo porque creo que al final el concepto que siempre hemos pensado que era muy anglosajón, que era muy americano o muy inglés, donde la guerra posapocalíptica, la invasión alienígena, el miedo a lo externo, el enemigo invisible, eran tratamientos plenamente anglosajones y no, amigos. El Eternauta estuvo en 1957 contando ya este tipo de cosas y lo único que se me puede venir a la mente desde mi humilde punto de vista que pudo adelantarlo fue la Guerra de los Mundos a finales del siglo XIX. Así que chavales, este es mi vídeo. Quería darle un puntito más de aportación cultural al Eternauta y valorarlo aún más dentro desde este humilde canal. Decidme ahora vosotros en comentarios qué opináis, qué os parece el Eternauta, si seguís pensando qué puede pasar en la segunda temporada, y yo sinceramente, una vez más, quiero dar las gracias a que productos de estas características de habla hispana tengan la repercusión que tienen, porque sinceramente esto es algo nuestro y debemos presumir de ello. Así que nada, espero vuestros comentarios y ya sabéis, lo de siempre, si os ha molado el vídeo, dad un buen like, suscribiros al canal para seguir viendo contenido como este y nos seguimos viendo aquí en Horizon TV, donde nos lo pasamos de puta madre. Os mando un abrazo y nos seguimos viendo en próximos vídeos, chavales. ¡Nos vemos! ¡Chao!